Ahí está grabando. Decíamos, si bien el teorema me asegura que si la función tiene máximo o mínimo, seguro que la derivada en esos puntos donde hay máximo o mínimo vale 0, nosotros vamos a hacer el camino inverso, es decir, sospechamos que donde la derivada vale 0 hay un máximo o un mínimo, entonces vamos a tratar de encontrarlo. En esos puntos donde sospechamos que la derivada vale 0, que son los llamados puntos críticos, que son valores del dominio, o bien en los puntos donde la derivada no existe, tenemos que encontrar, o vamos a estudiar si encontramos algún extremo relativo, ¿sí? O local, máximo o mínimo. Y como les decía, en este ejemplo se observa que para x igual a menos 2, tengo un máximo relativo, por lo tanto se supone que esta función para x igual a menos 2, la derivada debería anularse, según el teorema de Fermat, y se observa en el gráfico que cuando x vale 2, tengo un mínimo relativo, por lo tanto la derivada para x igual a 2 debería valer 0, según lo que dice el teorema de Fermat. Nosotros lo que vamos a hacer es buscar estos puntos críticos, es decir, buscar estos valores del dominio donde la derivada vale 0 y confirmar esto que vemos en el gráfico, ¿no? Esto que vemos en el gráfico de que en x igual a menos 2 tengo una recta tangente horizontal, y cuando x vale 2 tengo otra recta tangente horizontal. Es decir, que estas rectas tangentes horizontales me están indicando la presencia de un máximo relativo y de un mínimo relativo en este caso, ¿sí? Entonces, lo que les propongo es que agarremos esta función, 1/3 de x cubo menos 4x, busquemos los puntos críticos, es decir, vamos a derivar e igualar a 0, dado que esta función, como es un polinomio de grado 3, es una función definida en todo R, es una función continua en todo R, por lo tanto, va a ser derivable en todo R, ¿sí? No vamos a encontrar valores de x donde la derivada no exista en una función polinómica. Por lo tanto, vamos a derivar la función, la vamos a igualar a 0 y vamos a ver si salen, en este caso, 2 puntos críticos, que es lo que vemos en el gráfico, ¿sí? Pero no tenemos que dejar engañar por la vista, tenemos que confirmar de alguna manera analítica que efectivamente estos dos valores son estos valores de x, digamos, ¿no? Menos 2 y 2, según lo que se ve en el gráfico, son los puntos críticos de esta función, y después tendríamos que confirmar que efectivamente en menos 2 hay un máximo y en 2 hay un mínimo. ¿Está? Entonces, la primera tarea que les asigno es, dada esta función, que le conozco la gráfica, porque me la están dando, y me están dando la fórmula, busquemos los puntos críticos. Busquemos los puntos críticos de esta función. Los intervalos donde la función crece, los intervalos donde la función decrece, y los máximos y mínimos. ¿Les parece que empecemos con este ejercicio? Bueno, para buscar los puntos críticos, vamos a derivar la función f. ¿Me recuerdan cómo se deriva la función? 1/3 ¿Bien? por 2x cuadrado, ¿puede ser? 2 no, porque el exponente es 3. Baja el 3 y me queda 3x x al cuadrado. Ahí está. ¿Y la otra? Menos 4 por 1. Menos 4 por 1. Lo paso en limpio. Este 3 se me va a simplificar con este, así que me va a quedar x cuadrado menos 4 por 1, 4. Esta es la función derivada de la función que me dieron, ¿sí? La función derivada. Si yo quiero buscar los puntos críticos, tengo que buscar donde la derivada se hace 0 o
donde no existe la derivada. En este caso dijimos que para este ejemplo esta posibilidad no se da porque la función es polinómica, es continua en todo R, es derivable en todo R, por lo tanto existe derivada para todo punto de X. ¿Está? Entonces la única que nos queda es igualar la derivada a 0. ¿Sí? O sea, x cuadrado menos 4, que es la función derivada, le igualo a 0. Si despejo x, me queda que x cuadrado es igual a 4, o sea que el módulo de x es igual a la raíz de 4, por lo tanto, tengo dos soluciones, ¿no? 2 y menos 2 por el módulo, ¿no? Porque está elevado al cuadrado. Tanto 2 al cuadrado me da 4 como menos 2 al cuadrado me da 4. Es decir, que esta función tiene dos puntos críticos. Estos puntos críticos son candidatos a que haya máximos o mínimos. Acuérdense que los puntos críticos son los candidatos, pero no lo podemos confirmar, ¿sí? No podemos confirmar. ¿Cómo confirmamos que son máximos o mínimos? ¿Se acuerdan que dijimos que si a la izquierda del punto crítico yo tengo que la función es creciente y a la derecha del punto crítico es decreciente? Es decir, yo tengo el punto crítico acá, ¿no? Y yo digo que a izquierda del punto crítico la función crece, y a la derecha del punto crítico la función decrece, acá tenemos un máximo. ¿Sí? En cambio, si yo tengo el punto crítico y digo a la izquierda decrece y a la derecha crece, acá tengo un mínimo. Entonces tenemos que estudiar el crecimiento de la función a la izquierda y a la derecha de cada uno de estos puntos críticos. ¿Sí? ¿Recuerdan que hacíamos con el estudio del signo? Agarrábamos el dominio de esta función, ¿sí? Y no lo notamos en ningún lado, pero el dominio de esta función, el dominio de f de x serían todos los reales, ¿no? Y dividimos a todos los reales según los puntos críticos. Es decir, yo voy a ir desde menos infinito hasta menos 2, voy a fabricarme un intervalo ahí, otro intervalo que va a ir desde menos 2 hasta 2, y otro intervalo que va a ir desde 2 hasta más infinito. Y acá vamos a estudiar el signo de la derivada. ¿Sí? En cada uno de estos intervalos. ¿Por qué en cada uno de estos intervalos? Bueno, porque dividí al dominio, que es todo R, ¿sí? Lo dividí según esos puntos críticos que encontré. No entiendo la pregunta, si deberían coincidir con el X. Claro, como es x cubo, son 3 intervalos. Si sería x a la No, cuarta, es casualidad, porque podría haber pasado, ¿sabes qué, Bautista? Que la derivada igualada a 0 no haya tenido soluciones. Es casualidad que hayan quedado 3 intervalos porque la función era cúbica, ¿eh? Ah, listo, listo. Es carambola. Bueno, entonces, de menos infinito a menos 2 voy a tomar un valor de x y voy a analizar el signo de la derivada para ese valor de x. Por ejemplo, podemos tomar x igual Menos 3. menos 3. Entonces nos fijamos cuánto vale la función derivada, que es x cuadrado menos 4, para menos 3. ¿Sí? Evaluamos la derivada en menos 3. Bueno, menos 3 al cuadrado me da 9, positivo. 9 menos 4, esto me da 5. Esto me da 5, significa que es positiva la derivada. ¿Sí? Si la derivada es positiva, ¿qué podemos decir de la función en ese intervalo? Es creciente. Bien, entonces f de x es creciente en este intervalo. ¿Sí? Fíjense que acá, en estos separadores, los voy a anotar con colorcito para que ustedes se acuerden. Acá, el punto crítico sería menos 2. Este es el punto crítico. Y acá, el punto crítico sería 2.
otro punto crítico, ¿sí? O sea que acá podría llegar a pasar algo, y acá podría llegar a pasar algo. Bueno, sigamos ahora. Entre menos 2 y 2, ¿qué podemos tomar? 0. 0. 0 es el más cómodo. Bueno, la función derivada es x cuadrado menos 4, cuando x vale 0 me da menos 4, ¿no? La derivada para 0 me da menos 4 negativa. Significa que en ese intervalo f de x es decreciente. Sí. Bien. Y en el último intervalo, 3. 3. Va a pasar lo mismo que con menos 3, ¿no? Porque al estar x elevado al cuadrado, tanto 3 como menos 3 al cuadrado me van a dar 9. 9 menos 4 me da 5, de vuelta a positivo, o sea que f vuelve a ser creciente. ¿Sí? Entonces, tenemos que de menos infinito a menos 2, la función es creciente. Y que de menos 2 a 2, la función es decreciente. ¿Qué pasa en x igual a menos 2? ¿Qué tengo acá? Un máximo. Un máximo relativo. Después veremos quién es, ¿no? Y ahora tenemos que de menos 2 a 2 la función es decreciente y de 2 a infinito la función es creciente. ¿Qué tenemos en x igual a 2? Un mínimo relativo. Un mínimo relativo. Tal como lo habíamos visto en el gráfico, ¿no? En el gráfico habíamos visto que, vuelvo al gráfico, que para menos 2 teníamos un máximo y para 2 teníamos un mínimo. Bueno, acá lo confirmamos, ¿sí? Acá lo confirmamos, ¿eh? Confirmamos que x igual a menos 2 es un máximo relativo. ¿Por qué? Porque a la izquierda de menos 2 la función es creciente y a derecha de menos 2 la función es decreciente. Por lo tanto, tenemos un máximo local o un máximo relativo, ¿sí? Si pasa eso. En cambio, cuando x vale 2, a la izquierda de 2 la función decrece, a la derecha de 2 la función crece, por lo tanto, en x igual a 2 existe un mínimo relativo, ¿sí? Tal como nos confirma la propiedad. El máximo o el mínimo absoluto, sí, cuando el intervalo donde estamos estudiando es un intervalo cerrado, porque fíjate, Bautista, que acá el dominio de esta función es todo R. R va de menos infinito a más infinito, es un intervalo abierto. Este valor es un máximo, pero no puedo decir que es absoluto, porque si yo me paro acá arriba, si yo tomo este puntito, por ejemplo, de acá, este es más grande que este, entonces este no puede ser un máximo absoluto. Este es un máximo, pero tiene que ser relativo, porque hay valores más grandes que ese. Por ejemplo, este, ¿sí? En cambio, este yo no puedo decir que es un mínimo absoluto, porque si me paro acá, por ejemplo, este es más chiquito que este. Entonces hay valores más chicos. Bueno, pero ¿quién es el más chico? Ay, absoluto está bien, relativo. ¿Quién es el más chico de todos? Y bueno, en esta función no se sabe, ¿sí? Ahora, si la función que me hubieran dado hubiera sido la función cuadrática, y decimos que esto es, supongamos, x igual a 2, acá, como es la función cuadrática, y la función cuadrática la conocemos, en x igual a 2 hay un mínimo relativo, pero también podemos decir que es absoluto, porque como yo ya conozco la gráfica, sé que las ramas van hacia arriba, no hay nadie más chiquito que 2, por más que el dominio también sea un intervalo abierto. En este caso, yo ya sé que este mínimo relativo también es absoluto. Porque vuelvo a repetir, conozco la gráfica de la función. Si la parábola es para abajo, no tengo dos mínimos. Si la parábola es cóncava hacia abajo, este es máximo. Es relativo y además por ser parábola es absoluto, porque no hay nadie más alto, más grande que el vértice en ese caso. ¿Sí? No sé si esa era tu pregunta, Bautista. Si la parábola es cóncava hacia abajo, ese punto donde se encuentra, este sería el X del vértice, ¿no?
en ese valor del vértice tengo un máximo que es relativo, pero como ya sé que es una función cuadrática, no va a haber nadie más grande que ese valor, además de ser relativo, es absoluto, ¿sí? ¿Puedo confirmar absoluto? Cuando yo conozco la gráfica de la función, ¿sí? Si no conozco al detalle la gráfica de la función, bueno, para confirmar que es un máximo o un mínimo absoluto, podré recurrir al caso de que la función esté definida en un intervalo cerrado. Porque el teorema de Weierstrass me asegura eso, que si vos tenés la función definida en un intervalo cerrado, seguro que tenés un máximo o un mínimo absoluto, seguro. Que puede estar adentro del intervalo o puede estar en los extremos, ¿sí? Ya vamos a llegar a eso. Entonces, para terminar este ejercicio, donde según el gráfico sabíamos que para -2 había un máximo y que para 2 había un mínimo, lo confirmamos con el estudio, ahora podemos dar la respuesta a la consigna, ¿no? Hallar los puntos críticos, los intervalos donde la función es creciente y donde es decreciente, y los extremos. Entonces, vamos a ir anotando acá las respuestas. Puntos críticos, encontramos 2. ¿Sí? X sub 1 igual a -2 y X sub 2 igual a 2. La función crece ¿en qué intervalo? Dijimos que era creciente, de menos infinito a -2, unión de 2 a más infinito. Y dijimos que la función decrece de -2 a 2. ¿Sí? Puntos críticos, función creciente, función decreciente. También dijimos que en X igual a -2 se alcanza un máximo relativo. ¿Quién sería el máximo? ¿Cómo hago para averiguar quién es el máximo relativo? Yo estoy diciendo dónde está el máximo, pero no estoy diciendo quién es el máximo. ¿Cómo hago para averiguar? En la función original. Exactamente, me voy a la función original, que es esta, ¿sí? Y le pregunto cuánto vale f cuando x vale -2. ¿Está? ¿Alguien me hace la cuenta? Que yo no tengo calculadora a mano. Esto me da -8 tercios más 8. ¿24 menos 8? 16 tercios. 4 y pico. ¿No? Sí, 16 tercios. 16 tercios. Entonces, en x igual a 2, en -2 se alcanza un máximo relativo que es 16 tercios. ¿Sí? Y en x igual a 2 se alcanza un mínimo relativo que es, y vamos a la función y calculamos f de 2. Me va a dar 8 tercios menos 8. Me va a dar menos 16 tercios, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Recapitulemos. Como el dominio es todo R, es un intervalo abierto, la función polinómica es continua en todo R y es derivable en todo R, para hallar los puntos críticos buscamos dónde la derivada se hace 0, porque no existe la posibilidad de que no haya derivada, en este caso. ¿Sí? Encontramos la función derivada, que era x² menos 4, igualamos a 0 la derivada para encontrar los puntos críticos, y encontramos 2 puntos críticos, el 2 y el -2. Dijimos que estos dos eran candidatos a ser máximos o mínimos, ¿sí? En nuestro caso, que conocíamos la gráfica porque nos dieron la gráfica de la función, ya sabíamos que iba a haber máximo y mínimo en esos valores, ¿sí? Pero porque tenemos la gráfica dada. Si yo no sé cómo es la gráfica de esta función, tendría que hacer este ejercicio imaginándome que podría llegar a pasar. Entonces, como encontramos dos valores,
dividimos a todo el intervalo según esos puntos críticos, ¿no? De menos infinito hasta el primer punto crítico, del primer punto crítico al segundo, y del segundo punto crítico a más infinito. Estudiamos el signo de la derivada, en el primer intervalo nos dio positivo, en el segundo nos dio negativo, entonces dijimos que este punto crítico era un máximo, y como en el segundo intervalo nos dio negativo, y en el último intervalo nos dio positivo, dijimos que este punto era un mínimo. ¿Sí? Dijimos quiénes son los puntos críticos, dónde crece la función, dónde decrece la función, y en qué valores de x se alcanza el máximo y el mínimo relativo. ¿Sí? Recuerden que esta estrategia, digamos, para hallar los máximos y los mínimos, nos dice en qué valor de x va a estar el máximo o el mínimo, pero no nos dice quién es el máximo o el mínimo. Eso lo tenemos que calcular nosotros, es decir, el máximo es f de menos 2, el mínimo es f de 2, ¿sí? Ahí tenemos que hacer una cuentita aparte para decir quién es el máximo y quién es el mínimo. ¿Está? ¿Más o menos está la idea? De lo que hay que hacer. Bueno, lo mismo había que hacer en este ejercicio 6, no sé si lo pudieron hacer, si no lo hicieron, les doy unos minutitos para que lo pensemos y lo hagamos entre todos. Saqué el ejercicio C porque estaba feo el ejercicio C. Si quieren, tachen el ejercicio C que tienen en la guía y agreguemos esta función, h de x igual a x menos 3 por x al cuadrado. Si quieren agregamos esto. La que estaba en la guía era x menos 10 al cubo por x al cuadrado. Está bastante feíta para trabajarla, ¿sí? Les doy 5 minutos para que pensemos esto, o lo hicieron, díganme ustedes. Quedaba fea, Jacqueline. Quedaba horrible, porque el cubo me iba a quedar 3 por x a... La función original era esta, x menos 10 al cubo por x al cuadrado. Entonces la tenía que derivar como producto. O la otra alternativa que no me quedaba muy agradable, era desarrollar el cubo este, o sea, poner x menos 10 por x menos 10 por x menos 10 3 veces, hacer todas las distributivas, multiplicar por x cuadrado y que me quede algo más agradable. Pero queda feo. Queda horrible. No sé qué le pasó a Ana con ese ejercicio, se le chispoteó. Ah, no, encima sí. la pensé mal. ¿Por? La pensé como compuesta, entonces... No, lo sé. que pasa es que, mira, x es compuesta, lo que pasa es que el x menos Claro. 10 está ocupando el lugar de x, pero como la derivada de 10 es 0, no cambia nada, así que si la pensás como compuesta o no, da lo mismo. Acá quedaría derivada de la primera, ahí, por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar, no, más, perdón, la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¡Horrible! Porque esto después lo tenés que igualar a 0. Sí, No, por eso, horrible. ni la igualé. No, quedó horrible. Bueno, Lo único mejor, que podés la hacer es borro. sacar factor común x, y te queda 3x acá, por x menos 10 al cuadrado. Bueno, x menos 10 al cuadrado se puede sacar factor común también. Se puede sacar esto, factor común. Pero igual ni vale la pena, ¿eh? Entonces me queda un 3 acá, y una x de acá, y acá me queda más, saqué 2, me queda 1, un x menos 10, y acá saqué una x por 2. Entonces tengo x por x menos 10 al cuadrado por 3x. Acá tengo 2x menos 20. 5x menos 20 igual a 0. Entonces acá sale x igual a 0, un punto crítico. X igual a 10, otro punto crítico. Y acá x igual a 4, otro punto crítico. Pero quedaba horrible, porque si desarrollabas todos las potencias te quedaba un polinomio grande, para encontrar las raíces iba a ser medio complicado, por eso lo cambiamos por este que es más lindo,
¿eh? Y antes de aplicar la regla del producto me conviene hacer distributiva, así derivo más fácil. Este era el original. Por si alguno lo intentó hacer el original. No creo que nos den uno así en el parcial. Yo me voy si llego a ver un ejercicio así en el parcial, que les tome otro. Yo no me hago responsable. Bueno, nada, el que intentó hacer el original se deriva con la regla del producto y salen estos 3 puntos críticos. Pero si quieren, tachen este ejercicio original y pongan este, x menos 3 por x cuadrado, que es un poco más agradable, más amigable. ¿Sí? Les doy unos minutitos para que pensemos en estos ejercicios. Pongo pausa, así no se hace largo el video. Bueno, en el primer caso, en el 6a, que es una función cuadrática, ¿sí? Yo me fui a la unidad de función cuadrática, no usé nada todavía de derivadas, pero yo sé que esta función cuadrática es cóncava hacia arriba, sé que esta función cuadrática tiene 2 raíces, que son 0 y 2, y si las raíces son 0 y 2, el vértice va a estar en x igual a 1, ¿sí? Y para x igual a 1 le corresponde el menos 1, es decir, que el vértice está en el punto de coordenadas 1 de x menos 1 de y. Como yo sé que esto es una función cuadrática, o es una parábola, y que el vértice de la parábola es un mínimo absoluto, está mal que yo use esto que ya sé, para confirmar con esto nuevo que estamos estudiando, que efectivamente x igual a 1 tiene que ser un punto crítico, y que menos 1 tiene que ser un mínimo absoluto. No está mal, porque ya lo conozco, ¿sí? Ya lo sé de antes. Entonces, si lo sé de antes, bienvenido sea. Ahora, si vamos a usar lo que aprendimos ahora con la derivada, para buscar los puntos críticos, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, como la función es polinómica y es continua en todos los reales y derivable en todos los reales, no tengo la posibilidad de que no exista la derivada en algún valor de x. Es decir, voy a tener que derivar la función e igualarla a 0. Derivo la función y la igualo a 0. ¿Sí? Para encontrar los puntos críticos. Entonces, ¿quién es la derivada de la función x cuadrado menos 2x? 2x menos 2. Bien, esta es la función derivada. ¿Sí? Esta es la función derivada. Para hallar los puntos críticos, tengo que a la derivada igualarla a 0. Si yo despejo x de acá, me sale que x igual a 1 es un punto crítico, que es lo que ya habíamos anticipado con el gráfico de la función cuadrática. ¿Sí? Ahora, si yo quiero estudiar el signo de esta función dividiendo al dominio, que es todos los reales, desde menos infinito a 1 y de 1 a infinito, ¿qué le pasa a la función derivada en estos intervalos? Vamos a ver el signo. De menos infinito a 1, de menos infinito a 1, ¿qué valor podría elegir? 0. 0, pero si elijo, sí, 0. F' de 0, pongo un 0 acá, me queda menos 2. ¿Sí? O sea que la derivada es negativa en ese intervalo. ¿Qué significa? Que la función en ese intervalo decrece. Sí, ya lo vemos acá, ¿no? Vamos a marcar el intervalo. Desde menos infinito hasta 1, en este intervalo de menos infinito hasta 1, la función decrece. ¿Sí? ¿Qué pasa de 1 en adelante? Tomamos, por ejemplo, el 2. Entonces, estudiamos el signo de la derivada, por ejemplo, para 2. ¿Sí? Me da 4 menos 2, 2. Me da positiva la derivada. Entonces decimos que en ese intervalo la función crece. ¿Sí? De 2. Tomemos acá. De 1
en adelante, la función derivada medio positivo significa que la función f de x crece. Entonces, si a la izquierda de 1 decrece y a la derecha de 1 crece, estamos en condiciones de decir que en x igual a 1 tengo que tener un mínimo relativo, ¿sí? Pero además, como sabemos que esto es una función cuadrática, que es una parábola, y que el vértice de la parábola es un extremo absoluto, además de decir que en x igual a 1 hay un mínimo relativo, podemos confirmar en este caso que es absoluto, porque se trata de una función cuadrática, ¿sí? Entonces, como respuesta, nos pide dónde crece, dónde decrece, máximo y mínimo absoluto, decimos f es creciente en el intervalo de 1 a más infinito. F es decreciente en el intervalo de menos infinito a 1. Y tiene alcanza un mínimo relativo en x igual a 1. Y el mínimo es f de 1, que nos da menos 1. ¿Sí? Además sabemos que por tratarse de una función cuadrática, ese mínimo es absoluto. ¿Sí? Porque ya sabemos que el vértice de la parábola es un mínimo absoluto o un máximo absoluto. Ya sabemos. Lo sabemos desde antes. Entonces lo podemos confirmar. Acá el ejercicio no nos pide que digamos si es absoluto o no. Nos pide dónde decrece y quién es el máximo o el mínimo relativo. Bueno, podemos responder hasta ahí, hasta donde nos pide el ejercicio. Pero como este parcial es integrador y nosotros ya estudiamos a la función cuadrática y ya sabemos que la función cuadrática tiene un máximo o un mínimo absoluto en el vértice, y yo ya sé que esta función es cuadrática, puedo dar un pasito más y decir, che, como esta función es cuadrática, ese mínimo relativo que encontré, puedo confirmar que es el mínimo absoluto. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer con el ejercicio B. Con el ejercicio B, que también es una función cuadrática, ¿cuál va a ser la diferencia respecto del ejercicio A? Que va a ser cóncava hacia abajo. Entonces, en el ejercicio B, ¿qué es lo que voy a encontrar como extremo relativo? Un máximo. ¿Sí? Absoluto. Voy a encontrar un máximo que es relativo, pero como sé que es una función cuadrática, puedo confirmar que lo que vaya a encontrar acá va a ser un máximo absoluto. ¿Sí? ¿Alguien me puede anticipar sin derivar, ¿Alguien me puede anticipar sin derivar con lo que ya conoce del cuatrimestre anterior, de la parte anterior, en qué valor de x va a estar ese máximo absoluto? Máximo o mínimo. Máximo porque es cóncava hacia abajo la parábola del B. Ah, no, sí, sí. El A es Menos negativo. 4. En x igual a 4, en el x del vértice, ¿se acuerdan? Que el vértice era el opuesto de B sobre 2 por A. El opuesto de B es menos 8, dividido menos 2, me da x igual a 4. O sea que yo ya sé que en el ejercicio B, cuando busque los puntos críticos, 4 tiene que salir como uno de los puntos críticos, como el único punto crítico en realidad, ¿no? Y cuando hagamos el estudio de la derivada, antes de 4 la función tiene que ser creciente, y después de 4 la función tiene que ser decreciente. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a confirmar que en 4, en x igual a 4, voy a tener un máximo relativo, que como se trata de una función cuadrática, puedo confirmar que va a ser absoluto. Y en g de 4, porque g se llama la función,
G de 4 va a ser el valor de ese máximo. ¿Sí? Se los dejo ese para que lo hagan ustedes porque es muy parecido al que hicimos en el punto A. Bueno, y el nuevo punto C, el viejo lo dejamos solo para los valientes. El nuevo punto C, que es la función h de x igual a x menos 3 por x cuadrado. Esto me conviene, acá sí me conviene hacer distributiva. X al cubo menos 3x cuadrado. Porque no me conviene derivar aplicando la regla del producto. Si con una distributiva una función más sencilla. ¿Lo hicieron este C? ¿Llegaron a hacerlo? ¿Ahí se deriva o se queda así? Y acá no es cuadrática, se nos acabaron los spoilers. Acá vamos a tener que hacer todo de una. Derivar, buscar los puntos críticos, igualar a 0, estudiar el signo, todo vamos a tener que hacer porque no sé cómo es la gráfica de esta función. Es más, les propongo lo siguiente. Hagamos todo el estudio del signo de la derivada, de cuándo crece, cuándo decrece, si tiene máximo o mínimo relativo, y ya que está, me echamos con la primera parte de la materia, buscamos las raíces y hacemos el gráfico de la función. Lo hacemos completo, ¿les parece? Les doy 2 minutos más, o unos minutitos más, y hasta yo les diría que con todo esto nos podemos animar a hacer el gráfico, que antes lo hacíamos así medio ojímetro, ahora lo podemos hacer con más precisión. Les propongo que hagamos eso, que hagamos todo el estudio de la función, dónde crece, quiénes son los puntos críticos, dónde están los máximos, los mínimos, y ya que está, buscamos las raíces, la ordenada, hacemos todo y la graficamos. A ver si sale algo interesante. Bueno, vamos con el C completo, ¿eh? Con el C completito. Buscamos los puntos críticos. Vuelvo a repetir. Como en el C, la función h es una función polinómica, cuyo dominio es todo R. Los polinomios son continuos en todos los reales, por lo tanto son derivables en todos los reales. No va a haber puntos donde la derivada no exista. Así que para buscar los puntos críticos, no me queda otra opción que derivar e igualar a 0. ¿Sí? Vamos con la función derivada. ¿Cuánto me da la función derivada? (3x2 menos 6x). Ah, no. 3x2 menos 3 por 2x. 6. X pongo. ¿Te parece? 3 por Sí, 2. es lo mismo. Ahí está, es lo mismo. Bien. Entonces, esta es la función derivada. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esto? Lo igualamos a 0. Esto que quedó acá es una ecuación cuadrática. Nosotros ya sabemos cómo se resuelven las ecuaciones cuadráticas. ¿Ves? De vuelta apareció un tema de la primera parte, Bautista. Pero está metido dentro un problema de derivada. No es que te vamos a dar una ecuación cuadrática suelta para que la resuelvas. ¿Sí? Entonces, acuérdense que la ecuación cuadrática se resuelve o con la fórmula de la resolvente, o cuando estaba incompleta, había dos casos, ¿no? Cuando me faltaba el B y cuando me faltaba el C. Cuando me faltaba el C, convenía sacar X factor común. Entonces acá me queda 3x menos 6 igual a 0. Y acá salen dos soluciones. Una solución es x igual a 0, y la otra solución sale de acá. ¿Está bien? Tengo dos puntos críticos. Así que los puntos críticos son x igual a 0 y x igual a 2. ¿Sí? Por lo tanto, divido a todos los reales en 4 intervalos. ¿Están de acuerdo?
tenemos de menos infinito a 0, de 0 a 2, no, en 3 intervalos, no sé qué dije. ¿Y de 2 a infinito? Así me quedó dividido todo de red. Bueno, vamos con el signo de la derivada. Entre menos infinito y 0, Menos 1. menos 1. Voy a la función derivada. Acá me da menos 1 al cuadrado 1, por 3, 3. 3, menos 6 por menos 1 es más 6, 9. Positiva. La derivada es positiva en este intervalo. Significa que la función crece en este intervalo. ¿Están de acuerdo? Voy al segundo. Entre 0 y 2, 1. elegí el 1. Acá me da 3 menos 6, menos 3. Así que la derivada acá es negativa. Significa que en este intervalo la función decrece. ¿Me van siguiendo o voy muy rápido? Va bien. Muy bien, ¿Y de 2 en adelante? No sé, 3. 3 al cuadrado es 9, 9 por 3, 27. 27 menos 6 por 3, que es 18. 27 menos 18, me da 9. La derivada es positiva. O sea que la función crece en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, a ver. Si de menos infinito a 0 la función subía y de 0 a 2 bajaba, ¿qué pasa en 0? A izquierda de 0 Un sube, máximo, bien. un máximo relativo. En x igual a 0 hay máximo relativo. Bueno, ahora vamos al otro intervalo, en donde el punto crítico es 2. A la izquierda de 2 decrece y a la derecha de 2 crece. ¿Qué pasa en 2? Un mínimo relativo. Hay un mínimo relativo. ¿Podemos saber quién es el máximo relativo y quién es el mínimo relativo? Sí, reemplazando los puntos críticos en la función original. Perfecto, entonces, el máximo relativo es f de 0, ¿no? O sea, 0 al cubo menos 3 por 0, 0. ¿Sí? Y el mínimo relativo es f de 2. Esto es 2 al cubo 8, menos 3 por 4, 12, 8 menos 12, menos 4. ¿Está bien? Profe, eso Sí. se reemplaza en la función derivada, ¿no? No, en la función original, porque yo digo, el máximo está en 0 de la x. Bueno, 0 y quién, en la función. Ah, ok, Porque ok. la derivada solamente la usamos para buscar el punto crítico. La derivada lo que nos dice es, en 0 y en 2 podés llegar a tener un máximo o un mínimo. Nada más que eso te dice. Es para lo único que la Ok. usamos. Ok, gracias. Bueno, entonces podemos decir que la función crece, f es creciente o crece en el intervalo de menos infinito a 0 y crece de 2 a infinito. Podemos decir que f decrece en el intervalo 0,2. Tenemos el máximo, tenemos el mínimo. Sabemos dónde crece, sabemos dónde decrece. Faltaría decir, bueno, si le conocemos las raíces a esta función cuadrada, a esta función h, podemos hacer el gráfico.
¿Cuándo se anula este producto? ¿Para qué valores de x se hace 0? H de x igual a 0. Cuando x menos 3 vale 0, o cuando x cuadrado vale 0, ¿no? ¿Qué soluciones salen? Este se hace 0, para x igual a 3, paso el 3 sumando, ¿no? Y este, para x igual a 0. Estas son las raíces de la función. Me fui re atrás, ¿eh? ¿Para qué me fui re atrás? Y porque yo ahora sé que, bueno, les debo las líneas. Una raíz está en 0. 1, 2, 3. Otra raíz está en 3. Dijimos que en 0, 0 hay un máximo relativo. Y dijimos que en 2 menos 4, 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hay un mínimo relativo. O sea que la gráfica de la función va a ser algo así. Acá tiene que haber un máximo, así que pega la vuelta, y es así. ¿Sí? Bueno, me quedó medio feito porque es difícil graficar en la tableta. Pero la gráfica de la función va a ser algo así. Ahora, ya sabemos dónde pega la vuelta la gráfica de la función. ¿Se acuerdan que para el primer parcial nosotros buscábamos las raíces y estudiábamos si la función era positiva o negativa y le hacíamos pegar la vuelta en cualquier lado? Bueno, ahora ya sabemos en qué valores de x pega la vuelta, ya sabemos quién es el máximo y quién es el mínimo. Entonces ahora podemos hacer de vuelta la gráfica que hacíamos en los temas que estudiamos para el primer parcial, pero con un poquito más de precisión. ¿Sí? Esta función va a pegar la vuelta en 2 menos 4 y en 0, 0, que es el máximo relativo. En 0, 0 y en 2 menos 4. Fíjate que de 2 en adelante crece, de menos infinito a 0 crece, y entre 0 y 2 decrece. ¿Sí? Todo lo que dijimos acá. Lo confirmamos en el gráfico, que ahora podemos hacer con un poco más de precisión. ¿Está? No hay ningún ejercicio de estos en la guía, así que no nos van a pedir que grafiquemos una función polinómica con precisión. Pero bueno, para que vean que lo que hacíamos hasta el primer parcial, ahora lo seguimos haciendo, pero lo ajustamos un poquito más y adquirimos nuevas herramientas que nos permiten hacer los gráficos un poquito más precisos. Antes este mismo gráfico capaz que pegábamos la vuelta en cualquier lado, ahora ya sabemos que va a pegar la vuelta en 2 menos 4. ¿Sí? ¿Está más o menos la idea de qué es lo que voy a hacer con la primera derivada de la función? Bueno. Después vimos que para determinar si el máximo relativo o local, es lo mismo, ¿no? Que habíamos encontrado según el signo de la primera derivada, para determinar si era relativo o absoluto, el teorema de Weierstrass me aseguraba que si la función estaba definida en un intervalo cerrado, seguro, 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 iba a haber un máximo absoluto o un mínimo absoluto en ese intervalo. Que podía ser alguno de los máximos relativos pertenecientes a ese dominio o a ese intervalo definido, o podía ser alguno de los valores de los extremos del intervalo. Por eso cuando queríamos estudiar el máximo absoluto o el mínimo absoluto de una función definida en un intervalo cerrado a B, además de hacer todo este estudio que hacíamos con las funciones, lo que calculábamos era cuánto valía f de A y cuánto valía f de B. De todos los valores que había, el más grande era el máximo absoluto, y de todos los que había, el más chiquito era el mínimo absoluto. ¿Sí? Bueno, vamos a aplicar eso en este ejercicio, y después vamos a agregar lo nuevo, que lo nuevo es, no es necesario saberlo. ¿Por qué no es necesario saberlo? Porque si yo no sé esto nuevo, puedo resolver el ejercicio igual. La ventaja que tiene saber
Lo nuevo, digamos, que es el criterio de la segunda derivada, es que en algunos casos se puede cortar camino, digamos. Se puede hacer más sencillo el ejercicio. ¿Sí? Entonces, vamos con esto del intervalo cerrado, porque en el ejercicio 7 me dan una función definida en el intervalo o en el dominio menos 3, 1. Me piden que la grafiquemos, determinar si hay puntos críticos, estudiar el signo de la derivada, dónde crece, dónde decrece, y después me pide otras cosas que después vamos a ver cómo se hace. ¿Sí? Pero bueno, como está definida en un intervalo cerrado, si encuentro máximos o mínimos, además de lo que encontré, f de menos 3 y f de menos 1 pueden ser también máximos o mínimos. Así que le tenemos que sumar todo eso. ¿Lo pudieron hacer este ejercicio? Sin vergüenza, ¿Lo pudieron hacer? Yo la grafiqué nomás. Bueno, les doy entonces unos minutitos, lo completamos como lo venimos haciendo con todos los demás ejercicios. Les doy unos minutitos, yo mientras voy graficando la función. ¿Les quedó así el gráfico de este pedacito de parábola entre menos 3 y 1? No, a mí Mira. no, pero debo haber hecho cualquier cosa. Había que buscar el vértice, que era el opuesto de menos 4, o sea 2, sobre 2 por A. O sea que el vértice está en X igual a menos 2. ¿Sí? Voy a ver si puedo dibujar con mi lapicito. Ahí está. El vértice me quedó en menos 2 de la X. Si le pregunto a la función cuánto vale para f de menos 2, me va a dar, el vértice está en menos 2, 8. Menos 2 de la X, 8 de la Y. Ese sería el vértice, ¿sí? Este es f de menos 3, que es el punto menos 3, 7. Y este es f de 1, es 1 de la X menos 1 de la Y, ¿sí? Fíjense que en el intervalo cerrado, que va desde menos 3 hasta 1, tenemos f de menos 2, que nos da 8. F de menos 3 es el vértice f de menos 2, que nos da 7, y f de 1, que nos da menos 1. Estos dos son los extremos del intervalo, ¿no? El A y el B serían. ¿Sí? El A es menos 3 y el B es 1. Y este, que es el vértice de la parábola, vendría a representar el punto crítico, que es cuando derivamos, igualamos a 0, en teoría debería salir como punto crítico el menos 2. Ahora lo vamos a confirmar. Pero si yo miro el gráfico, no caben dudas de que 8 es el máximo absoluto, y no caben dudas que menos 1 es el mínimo absoluto. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué 8 es el máximo absoluto? Porque es el vértice de una parábola que es cóncava hacia abajo. ¿Sí? ¿Y por qué menos 1 es el mínimo absoluto? Y porque de los tres valores, del valor del máximo hallado con el punto crítico, f de A y f de B, este es el más chico de todos. Y el teorema de Weierstrass me dice que si yo tengo la función definida en un intervalo cerrado, voy a tener seguro un máximo absoluto o un mínimo absoluto dentro del intervalo o en los extremos del intervalo. Entonces, en este caso, adentro del intervalo cae el 8, que es el máximo absoluto, ¿sí? Que se obtiene para x igual a menos 2, que es el valor que, en teoría, nos tendría que dar el punto crítico, ¿sí? Como f de el inicio del intervalo nos da 7 y f de el fin del intervalo nos da menos 1, de todos los valores que encontré, el más grande es el máximo absoluto y el más chico es el mínimo absoluto. ¿Sí? Esto gráficamente. Esto es gráficamente, si uno conoce la gráfica de la función. Bueno, vamos a hacerlo analíticamente ahora, como lo veníamos trabajando. Volvamos al ejercicio. ¿Cómo hacemos para resolver este ejercicio analíticamente? Y bueno, para buscar los puntos críticos,
derivamos e igualamos a 0. Vamos a derivar. El menos lo dejo como está, bajo el 2 por x a la 1. El menos 4x, dejo el menos 4 como está, el x es 1, o sea, menos 4 por 1, menos 4, y la derivada de 4 es 0. Esta es la función derivada. ¿Sí? Para hallar el punto crítico, a esta función derivada la igualamos a 0. Y de acá nos sale el menos 2, como punto crítico, que era el que habíamos visto en GeoGebra, que era el vértice de la parábola, ¿sí? Este además es el x del vértice de la parábola. Entonces, ¿qué pasa con la función? Y bueno, me va a quedar dividida en dos intervalos, desde menos infinito a, no, perdón, desde menos 3. Ya me estaba yendo todo R, el dominio es desde menos 3 a 1. Desde menos 3 a menos 2, veo qué le pasa ahí, y después desde menos 2 hasta donde termina el dominio, que sería 1. Ahí está, ya me estaba yendo copando y me estaba tomando todos los infinitos números. El signo de la derivada, y vemos qué le pasa a la función. Entre menos 3 y menos 2, podemos tomar el menos 2,5, por ejemplo. Profe, ¿Cómo? me confundí, no dije nada, me confundí. Entre menos 3 y menos 2, menos 2,5 podría ser. Voy a la derivada, acá. Menos 2,5 por menos 2 es 5. 5 menos 4, 1. Positiva la derivada en este intervalo, ¿no? Significa que la función en este intervalo crece. ¿Sí? Que era el pedacito de parábola ese que nos había quedado. ¿Vieron que el dibujo era así? Acá estaba el menos 2. Bueno, en este pedacito la función crece. Entre menos 2 y 1, 1 cómodo, nos quedaría... No sé qué toqué, perdón, me fui. Podría ser 0, ¿no? La derivada para 0 vale menos 4. Así que el signo de la derivada es negativo. Significa que la función en ese intervalo decrece. ¿Sí? Que sería esto. Decrece hasta, este es menos 2, este sería el 1. Y este sería el menos 3. Ahí. Así nos quedaría la gráfica, ¿no? Y por acá estaría el eje Y. Bien, entonces, tenemos un solo punto crítico, que es el menos 2. A la izquierda el menos 2 crece, a la derecha el menos 2 decrece. ¿Qué podemos decir? Que en x igual a menos 2 Hay un máximo relativo. hay un máximo relativo. Y es f de menos 2 igual, bueno, si voy a la función me va a dar 8 esto. ¿Sí? Entonces tenemos el intervalo cerrado menos 3, 1. Y el punto crítico, x igual a menos 2. Entonces tenemos que calcular f de menos 3, f de 1 y f del punto crítico. F de menos 3, si me voy a la función original, pongo menos 3 donde dicen todas las x, la cuenta dijimos que nos daba 7. F de 1, pongo 1 donde están todas las x, hacemos las cuentas y nos da menos 1. Y f de menos 2, dijimos que si hacemos todas las cuentas nos da 8. ¿Sí? Entonces, por el teorema de Weierstrass, ¿qué podemos decir? Que 8 es un máximo absoluto. Y se alcanza para x igual a menos 2.
Y de los 3 valores, menos 1 es el más chico de todos. Es un mínimo absoluto. Y se alcanza para x igual a 1. ¿Sí? La diferencia con lo que veníamos haciendo hasta el momento es que este punto crítico que nos dio 8, que es un máximo relativo, ahora como la función está definida en un intervalo cerrado, y de todos los valores que encontré, el del punto crítico, el f de a y el f de b es el más grande de todos, digo, bueno, además de ser un máximo relativo, es el máximo absoluto. De todas maneras, ya sabíamos que este tenía que ser un máximo absoluto, porque la función es cuadrática, y es cóncava hacia abajo. Así que el vértice de esta parábola iba a ser un punto de máximo absoluto. ¿Sí? Un punto de máximo absoluto. Bueno, ¿dónde crece y dónde decrece? Bueno, la función crece entre menos 3 y 2, y decrece entre menos 2 y 1. ¿Sí? Ahora dice, obtener el signo de la derivada segunda en los eventuales puntos críticos. Y acá es donde aparece lo nuevo. Lo nuevo es lo que se conoce como criterio de la segunda derivada, ¿sí? Para lo único que vamos a usar este criterio de la segunda derivada, porque hasta acá venimos haciendo cosas que sabemos hacer todos, digamos, que no tienen nada de novedoso, lo único que se cortó la luz. ¿Ustedes me están escuchando? Les estaba diciendo que el criterio de la segunda derivada lo vamos a usar únicamente cuando querramos calcular un máximo o un mínimo sin dar tantas vueltas. ¿Por qué? Porque el criterio de la segunda derivada me dice lo siguiente, digamos. Yo con la primera derivada puedo determinar el máximo y el mínimo relativo sin dar muchas vueltas, ¿sí? El criterio de la segunda derivada me dice, si vos tenés la función en un intervalo cerrado, ¿sí? Donde sea derivable 2 veces adentro del intervalo abierto. Si vos evaluás la segunda derivada para el punto crítico que encontraste, vos derivás la primera vez, igualás a 0 y encontrás los puntos críticos, ¿sí? Suponete que encontraste x sub 1 como punto crítico y x sub 2 como punto crítico, ¿sí? Vos volvés a derivar la función, o sea, encontrás la derivada segunda, derivás la derivada sería, ¿no? La derivada segunda. Si la segunda derivada evaluada en el punto crítico, o sea, vos le preguntás cuánto vale la función derivada segunda para el punto crítico. Si esa función derivada segunda te da positivo en ese punto, significa que ahí hay un mínimo relativo. Y si la derivada segunda en ese punto te da negativa, significa que ahí hay un máximo relativo. Si te da 0, no se puede decir nada, ¿sí? Entonces, la segunda derivada se puede utilizar para cortar camino. Es decir, yo puedo decirte cuál es el máximo o el mínimo relativo de esta función sin hacer todo el estudio del signo, dónde crece, dónde decrece, si a la izquierda crece y a la derecha decrece, entonces hay un máximo, ¿sí? Se puede cortar camino. Vamos a ver en este ejemplo cómo cortaríamos camino. No sé si voy a poder escribir porque no veo nada, chicos. Habíamos dicho que esta era la función menos x cuadrado menos 4x más 4 en este intervalo, ¿sí? Nosotros derivamos la primera vez y nos dio la función derivada primera, que era menos 2x menos 4. Lo voy a anotar acá. Acá tenemos f' de x era menos 2x menos 4. Y esto nos devolvió como punto crítico a x sub 0 igual a menos 2. ¿Sí? Ahora vamos a derivar la derivada. Es decir, voy a calcular la segunda derivada. Voy a derivar esta que está acá. ¿Cómo se deriva menos 2x menos 4?
Menos 2. Menos Menos 2. sería. Es constante. Esta es la segunda derivada, ¿sí? Ahora, si yo quiero preguntarle a la segunda derivada, ¿cuánto vale cuando x vale menos 2? ¿Quién me va a dar la respuesta? La segunda Menos 2. derivada vale menos 2 para cualquier valor de x dentro del dominio, ¿sí? La segunda derivada me da negativo. ¿Qué significa que la segunda derivada en el punto crítico me dé negativo? Significa que en x igual a menos 2 hay un máximo relativo. ¿Ves que es rápido? Porque derivo una vez, encuentro el punto crítico, derivo otra vez y le pregunto cuánto vale la derivada segunda en el punto crítico. Si me da negativo hay máximo, si me da positivo hay mínimo. ¿Sí? Ahora, si yo no conozco el criterio de la segunda derivada, igual sabemos cómo encontrar el máximo y el mínimo. Porque hasta ahora venimos encontrando el máximo y el mínimo en todos los casos, sin necesidad de derivar por segunda vez. Voy a abrir la ventana, chicos, perdonen, pero no veo nada, por lo menos que... El criterio de la segunda derivada, en realidad, como que no me aporta mucho de novedoso, porque fíjate que necesito derivar la primera vez y encontrar el punto crítico. Si vos derivás la primera vez y encontrás el punto crítico, ya con eso podés decir si crece o decrece a la izquierda, a la derecha del punto crítico, si hay un máximo o un mínimo relativo. Ahora, el criterio de la segunda derivada, lo único que te dice es, deriva de vuelta, evalúa en el punto crítico, y si te da positivo hay mínimo, si te da negativo hay máximo. Es lo único que aporta de nuevo, ¿sí? Perdonen, ahí vamos. ¿Hacemos estos ejercicios? Estos no están en la guía, se los agregué yo. ¿Sí? Para que practiquen un poquito más. Me gustaría que hagamos el último, que es para usar directamente el criterio de la segunda derivada. Fíjense el primero, me dan una función, me piden los puntos críticos, dónde es creciente, dónde es decreciente, los máximos y mínimos relativos. Lo mismo que venimos haciendo. El ejercicio 2, fíjense que es la misma función del ejercicio 1, pero me cambiaron el dominio. Me lo dan definida de menos 1 a 3. Entonces acá yo voy a encontrar los máximos y mínimos absolutos, porque está definida en un intervalo cerrado. ¿Sí? El ejercicio 3, de vuelta, derivo, igualo a 0, busco los puntos críticos, donde crece, donde decrece, los máximos y mínimos relativos, igual a todo lo que venimos haciendo. ¿Sí? Y el ejercicio 4, bueno, vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada con el ejercicio 4. Estos 13 los dejo para que los hagan si quieren de tarea, o mientras me aguante el teléfono, lo pueden ir haciendo y me van preguntando. Pero hagamos el 4, que es lo que agregamos de nuevo, que es el criterio de la segunda derivada. ¿Cómo hacemos este ejercicio 4? Según el criterio de la segunda derivada. Bueno, primero tengo que encontrar la derivada primera. ¿Sí? La derivada primera de x cubo menos 3x más 2. ¿Quién sería? 3x cuadrado. X cuadrado. Menos 3. Menos 3. Menos 3, menos 0 sería, ¿no? Bien, Sí. esta es la derivada primera. Para los puntos críticos, ¿qué tengo que hacer con esta derivada primera? ¿Sí, profe? Para hallar los puntos críticos, ¿qué hago con esta derivada primera? La igualada a 0. Bien, 3x cuadrado menos 3 igual a 0. Despejamos. 1 y menos 1 puede ser. Bien, x cuadrado igual a 1. Pongo módulo acá. Raíz de 1.
x sub 0 igual a 1 y x sub 1 igual a menos 1. Tengo dos puntos críticos. ¿Sí? Tengo dos puntos críticos. Bueno, ¿qué me dice el criterio de la segunda derivada? Que agarre esta función, derivada primera, y la vuelvo a derivar. Si vuelvo a derivar esta función, ¿qué me queda? El 3 queda 6x. fijo, 6x a la 1 y acá 0, ¿no? O sea que esta es la derivada segunda. Ahora, ¿qué hago con la derivada segunda? Le pregunto cuánto vale para cada uno de los puntos críticos. ¿Sí? Si la derivada segunda me da positiva para un punto crítico, significa que ahí hay un mínimo. Y si la derivada segunda me da negativo para un punto crítico, significa que ahí hay un máximo. Entonces, vamos con x sub 0 igual a 1. ¿Cuánto vale la derivada segunda para x igual a 1? 6. 6. Es positivo. Significa que en x igual a 1 hay un mínimo relativo. ¿Sí? Y ahora voy con menos 1. ¿Cuánto vale la derivada segunda para menos 1? Menos 6. Menos 6, negativo. Significa que en menos 1 hay un máximo relativo. Ahora, fíjate que pudimos responder el máximo y el mínimo relativo de una manera como más rápida. Pero si yo no sé lo del criterio de la segunda derivada, ¿qué hago con el 1 y el menos 1? Y bueno, agarro el intervalo que es todo R y lo divido de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1, de 1 a más infinito. Me fijo cuánto es el signo de la derivada primera. Si crece a izquierda el menos 1 y decrece hay un máximo, y si no hay un mínimo. Y así hago el estudio como lo veníamos haciendo hasta el momento. Podemos decir, de todas maneras, o sea, a la larga o a la corta, que en 1 hay un mínimo relativo y que en menos 1 hay un máximo relativo. Sin conocer el criterio de la segunda derivada, de todas maneras podíamos responder eso. ¿Cuál es la ventaja de conocer el criterio de la segunda derivada? Que lo podés hacer como de manera más rápida, digamos, más inmediata, sin la necesidad de estudiar si la función crece, decrece, y acordarte que si crece de un lado y decrece del otro hay un máximo y viceversa. ¿Sí? Es lo Profe, único ¿y que... Sí, siempre que sea positiva es mínima o hay sí. casualidad ahora? Si la segunda derivada en el punto crítico te da positivo, hay un mínimo de cajón. Y si la segunda derivada en el punto crítico te da negativo, hay un máximo. Ahora, si la segunda derivada en el punto crítico te da 0, bueno, ahí no se sabe, ahí hay que recurrir al criterio de la primera derivada, no queda otra. O sea que la segunda derivada sirve siempre y cuando en los puntos críticos que hayas encontrado puedas evaluar el signo de la segunda derivada, si no, es lo mismo que nada. ¿Sí? Pero eso es lo único que aporta de nuevo. Sin conocer eso, de todas maneras, podemos resolver el ejercicio con la primera derivada. ¿Sí? Bueno, hasta acá serían los temas para el segundo parcial, que es el miércoles 15, a las 13 horas. Todavía no nos confirmaron el aula. A ver, me parece que hoy Ana me mandó un mensaje, pero no sé si estaba el aula del parcial. Sí, aula 402. Les va a llegar la noticia igual en esta semana. El miércoles 15 a las 13 horas, el segundo parcial en el aula 402, que es el aula que le sigue a la nuestra. ¿Sí? Bueno, les dejo estos 3 para practicar un poquito más, y en la semana les mando, vamos a dejar de grabar.